¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de Límite 24. Cuando comenzamos los días de esta semana, aparecieron los grandes títulos, ¿no? Algunos que ya vienen con tiempo atrás, todos vinculados a lo que fue y lo que sigue siendo la presentación ante la justicia de funcionarios que formaron parte del gobierno anterior, incluido la propia expresidenta. Pero también lo que salía a la luz tenía que ver con otra denuncia a través de un equipo de investigación a nivel internacional denominado los Panama Papers. Entre lo que podría uno llamar la corrupción K y los Panama Papers, apareció una suerte de duelo desde los medios de comunicación, desde las redes sociales, donde la respuesta es, sí, vos me decís a mí que yo estoy procesado, pero ¿por qué no te fijás vos con...? Digo, cuando hablábamos tiempo atrás de la grieta, ¿se acuerda de la grieta? Quizás la peor herencia que nos ha dejado una década kirchnerista. Esto de dividirnos de tal manera donde yo no te contesto con argumentos, sino que te contesto a partir de tratar de atacarte. No me preocupa lo que decís, sino quiero tratar de derrotarte. ¿Por qué? Porque sos amigo o sos enemigo, no hay término medio. Hemos hablado aquí muchas veces de esta historia de la grieta. A nivel cultural, a nivel medios de comunicación, quizás lo que más se vio, pero también en la dirigencia política. Y me parecería ser que la sociedad argentina nuevamente encontró un tema donde se dividen las aguas y donde en el medio queda la justicia. La justicia es la que convoca a los funcionarios del gobierno anterior por distintas denuncias de posible corrupción. La justicia es a la cual se presentó el actual presidente y decir, investígame todo lo que sea necesario. Digo, esta grieta parecería que vuelve a aparecer a partir de esto. Vos me tirás con un funcionario procesado y yo te vuelvo con una sociedad en algún lugar del mundo. Mientras tanto, nos quedamos mirando, digo, los vecinos, la gente, y fundamentalmente, ¿qué van a hacer los jueces? Porque también cabe preguntarse, ¿qué pasó con estos mismos jueces que hoy actúan tan rápidamente, que tuvieron durante 10 años, 12 años, y sin embargo, digo, la tragedia de Once se llevó años para ser procesado un secretario de Estado? Por otro lado, un presidente, hoy, Mauricio Macri, dice, señor, aquí estoy, estos son los papeles, investiguen todo lo que sea necesario. La responsabilidad de la justicia va a ser en gran medida la que nos permita, por lo menos esta pequeña grieta, digo, la de la corrupción K y los Panama Papers, reencontrarnos. Porque en el medio de todo esto, por supuesto, tenemos una situación de inflación, despidos, una situación económica compleja, un país realmente que estaba con una situación financiera terrible. En el medio está esto, y en el medio es lo que nos pasa día a día. Por eso vamos a charlar y mucho sobre qué nos está pasando en estos días a los argentinos, qué nos pasa con esta nueva sensación de divisiones que evidentemente nos han permitido despegar alguna vez a la Argentina. Comenzamos de esta manera, una nueva edición de Límite 24. Dale. Hay alguna gente preocupada por estas denuncias de los Panama Papers que ha salido y que me ha involucrado a mí. Y yo quiero decirles hoy, una vez más, que estoy muy tranquilo, que he cumplido con la ley, que he informado la verdad y que no tengo nada que ocultar. Y en ese camino, no solo hice la declaración inicial diciendo que no era accionista, que como director no recibí ningún tipo de retribución y que hice mi declaración jurada desde el primer día que ejercí una tarea pública como jefe de gobierno,
en forma correcta, sino que además llevé todos esos papeles a la Oficina Anticorrupción para que los verifique. Y además, mañana me voy a estar presentando ante la Justicia Civil para pedir algo que se llama una declaración de certeza, creo, ¿no, ministro? Para los ingenieros estos términos son medio raros. Declaración de certeza con toda esa información para que un juez verifique que lo que he dicho es verdad y que no ha habido una omisión maliciosa en mi declaración jurada del año 2007 o 2008, 2007. Y además, por supuesto, que estoy a disposición de cualquier otro juez que requiera información para verificar esto que estoy diciendo. Decíamos, ¿no? Parte de la película que está apareciendo en estos tiempos. Funcionarios que desfilan por tribunales, que formaban parte del gobierno anterior, y el propio presidente que sale a aclarar un poco esta cuestión de los Panama Papers, la denominación para una investigación periodística que involucró a grandes hombres de la política y de las empresas de todo el mundo. Convocamos a un hombre que, además de presidente del Consejo Deliberante, Vicente López, es un hombre de la política, es un hombre con muchos años de la política y que el año pasado lo tuvimos también aquí con nosotros y charlamos sobre este mismo tema, sobre una grieta. En ese momento hablamos de la grieta en los medios, en la política. Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás otra vez? Muy bien, Eduardo, gracias por invitarme. Muy bien. El año pasado, claro, todavía no habían llegado las elecciones y charlamos, ¿no? Lo que, creo yo, esta es mi mirada, el kirchnerismo nos dejó como herencia, ¿no? Esta división en los argentinos de o sos blanco o sos negro, o sos amigo o sos enemigo. ¿Esto puede cicatrizar en algún momento? Ese es nuestro trabajo, es el trabajo de Mauricio, de todos nosotros. Es cierto, esta Argentina que rompió con familias, rompió con amigos, amigos de años que han llegado a estar enfrentados, ¿no? Y el primer objetivo, creo, lo ha dicho el presidente cuando asumió, lo reitera en toda oportunidad que puede, es terminar con esa grieta. Esto, como dijo algún estadista argentino, lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie, ¿no? Así que terminar con la grieta para nosotros es fundamental. Creo que la Argentina que quiere Mauricio, que propone Mauricio, es una Argentina que entre todos tenemos que tirar para el mismo lado. Quedará del otro lado la grieta que nosotros tratamos de tapar. Algunos podrán quedar, nosotros estamos convocando a todos. Eso es lo que tiene que ver con la grieta, ¿no? Y por otro lado, este tema que vos bien decías, el de esta justicia que tardíamente, de golpe, comienza a funcionar. Aparecieron todos los papeles. Bienvenido. Seguro. Yo digo bienvenido, ¿no? Yo creo que en estos años muchos veíamos cosas que merecían ser investigadas y no se investigaban. Y quizás, no me cabe duda, muchos jueces lo harían porque estaban convencidos o por conveniencia. Caso Yarvide, que nunca se decidía investigar las denuncias que se hacían. Quizás otros por miedo. Tengamos en cuenta que vivimos en una Argentina que hace muy poco un juez que le hizo un planteo al gobierno, un fiscal, perdón, que le hizo un planteo al gobierno, que era el fiscal Nisman, un día nos enteramos que se había suicidado. Y yo digo entre comillas, estoy convencido que fue asesinado el fiscal Nisman. Por eso digo, quizás muchos no investigaban por miedo porque sabían en la Argentina que vivían. Hoy creo que estamos en una Argentina Estado de Derecho, que todos los jueces tienen garantizada su seguridad para investigar. Hemos visto hace pocos días el caso de Marijuán, las amenazas, y donde todos tenemos que entender que somos iguales ante la ley, inclusive el presidente. Y este presidente acaba de dar un ejemplo, ¿no? Sí. Ante la menor duda es él que se presenta en la justicia. ¿Cuánto hace que esto no se veía en la Argentina, ¿no? Y dice, acá estoy dando sus elementos y demostrando, yo creo que demostrando, y creo en Mauricio, su inocencia, ¿verdad? Carlos, vos tenés muchos años en la política. Digo, has pasado por distintas funciones en lugares importantes, en la Ciudad de Buenos Aires, a nivel provincia de Buenos Aires, ahora en tu Vicente López.
pero tenés mucha experiencia, digo, y hay algo que siempre se dice que tiene que ver con los tiempos políticos. Este fogonazo de los Panama Papers, ¿no? Donde involucra al propio presidente, funcionarios, los agarró en un momento complicado. Digo, cuando recién arrancaban, ¿fue un golpe que no se esperaba el PRO como gobierno? En absoluto, no. Ni lo esperábamos, ni no lo esperábamos. Fue un tema que salió, que surgió, es un tema de investigación internacional que llegó acá. Hemos contestado como teníamos que contestar. Lo que nosotros queremos diferenciar, que no es ridículo que traten de poner los Panama Papers con todo lo que se viene investigando en la Argentina. Pero vos sos consciente que esto se plantea, digo, no te dicen, está bien, mirá, debido tiene que ir al tribunal. Sí, pero vos fíjate que ese funcionario tuyo tenía una cuenta offshore. Funciona de esa Eduardo, manera. déjame marcar la diferencia. Mauricio se presenta en la justicia, dice que él no participaba, no recibió nunca dividendos de esa empresa, todo investigable lo que él está diciendo, que nunca funcionó en la empresa. ¿Qué tenemos del otro lado? Del otro lado tenemos ya condenados varios funcionarios y algunos no funcionarios empresarios por un hecho de corrupción que mató 52 argentinos. Ya condenados en juicio oral. Mató 52 personas, 52 argentinos murieron por la corrupción, por el dinero que la corrupción mata. ¿Te acuerdas esta frase? La corrupción mata. Tenemos una investigación sobre el lavado de dinero que yo prefiero ni hablar, que lo decida la justicia, sobre los sobreprecios, todo esto que involucra a la familia Kirchner, a Báez, etcétera. Que yo no voy a dar mi opinión hasta que la justicia no decida, pero se está investigando. Y tenemos otros casos. Tenemos el caso Sueños Compartidos, tenemos el caso Milagros Salas, tenemos el caso del PAMI, donde faltan 800 millones de pesos de los abuelos, que con boletas y recetas truchas alguien se lo llevó. Tenemos en el IOMA de la provincia de Buenos Aires, el IOMA en la provincia de Buenos Aires, cobrando a partir de los muertos. Entonces digo, y pongo estos 4 ejemplos porque creo que de la corrupción lo más horripilante es cuando te robás la plata que tiene como destino los pobres. Y cuando hablo de Sueños Compartidos, hablo de todos los que tuvieron, inclusive de Bonafini. Cuando hablo de Milagros Sala, hablo de lo mismo. Cuando hablo del IOMI, cuando hablo del PAMI, con lo mismo. Con la guita de los pobres no se jode. Entonces digo, esto es un límite y no sé si realmente la justicia los encontrará culpables. Carlos, creo que hay muchas pruebas a la vista. Ni que hablar del vicepresidente Vudú, ¿no? Mira, le hablé con 2 ministros de la provincia de Buenos Aires y los 2 coincidían. Ni en la peor pesadilla se imaginaban lo que iban a encontrar. Ahora, no te hablo del gobierno nacional, te hablo en la provincia de Buenos Aires. Jamás se nos hubiese ocurrido, ni siquiera en el peor de los escenarios que nosotros analizamos, nos planteábamos con María Eugenia. No, esto era mucho peor y es mucho peor. Están así, digo, se encontraron casi sorprendidos con lo que no hay y con lo que se llevaron. Pruebas a la vista, obras que se cobraron y no se realizaron. Lo del IOMA que tú decías, que es el dinero de los trabajadores, la salud de los trabajadores. Y cada vez que se destapa aparece algo, a medida que uno se va introduciendo en el gobierno. Todos sabemos cuando uno ingresa a un gobierno, hay toda una etapa todo un proceso que lleva los primeros meses, donde uno se va encontrando y conociendo todos los recovecos. Todos los estados son muy burocráticos, ¿no? Y en la medida que se abre una puerta se encuentra un acto de corrupción. Esto es real. De todos modos, todo esto, creo que María Eugenia lo está denunciando ante la justicia, y será la justicia la que tenga que investigar. Los hechos están comprobados, la plata del IOMA no está. Como todos sabemos que las viviendas de Sueños Compartidos no estaban, o las viviendas de Jujuy no estaban. Y en los libros del PAMI aparece que los dineros se pagaron, tendrán que aparecer los responsables, con recetas truchas de abuelos que no existían. Entonces, estas cosas, digo, con la guita de los pobres no se jode. Entonces, creo que esto nos pone un techo, un límite. Yo digo, a este tipo de casos de corrupción tiene que darle la justicia con el mayor de los rigor. Las pruebas están, tendrán que aparecer los culpables y lo tendrá que decir la justicia. El gobierno lo que hace es aportar todos los elementos. Carlos, mira, quiero compartir con vos un material, porque hace horas nada más
frente a tribunales, se armó un escenario, digo, hubo muchísima gente, miles de personas se congregaron, por supuesto desde la oposición, plantearon sus ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que lo hicieron en un marco de absoluta libertad, donde nadie les dijo nada. Es más, creo que hasta excesivamente se les permitió usar el espacio público. Estamos hablando de lo que fue en Comodoro Pi, la presencia de la expresidenta. Pero quiero que compartamos este material que fue hace muy pocos días también y que tiene que ver con el presidente como protagonista. Mira. Pero de repente hizo detener la camioneta y bajó a saludar. El presidente se bajó del auto, los policías no saben cómo controlar la situación, porque a metros de aquí hay una protesta de vecinos autoconvocados de Sierras Chicas, y bueno, se generó este desborde. No todas fueron sonrisas. Una mujer lo empujó violentamente y allí terminó la aventura de saludar a los vecinos. Tras el desborde, intervino la Guardia de Infantería para contener a un grupo kirchnerista y evitar un contacto con los simpatizantes de Macri. Esto fue en Córdoba, fue la semana pasada, y no lo quiero dejar pasar como una anécdota, digo, porque es el presidente y porque me parece que esta mujer, con razón o sin razón, sé que había un conflicto social importante ahí, entendió que podía, digo, más allá de empujarlo, tener estas características de decir, bueno, te pego, te escupo, te insulto, y vuelvo a lo de la grieta, digo, esto no se soluciona, parece, porque cada vez tenemos más ejemplos de esto. Esto, insisto, pasó hace días nada más, Carlos. Sí, es cierto, o lo que pasó ayer con los periodistas de algunos medios, que vimos cómo los arrastraban, los pateaban en el piso. No, la intolerancia es terrible. Esta intolerancia es decir, si no pensás igual que yo, te pego, te insulto. Esta intolerancia de decir, como manifestó un dirigente, si tocan a Cristina se acaba la democracia, si juzgan a Cristina, lo ha dicho el piquetero de Elía. Sí, vamos por todo. Vamos por todo. Si tratan de juzgar a Cristina, se termina en la democracia. Esto es grave. Pero bueno, esa intolerancia, creo que hay una mayoría silenciosa del pueblo que la mira y la ignora. Yo creo que está resumido, más allá del volumen que pudo haber tenido, no voy a discutir el número, la movilización de ayer o la que acabamos de ver en la provincia de Córdoba, que era muy poca. Creo que hay gente que cada vez se queda más sola, ¿no? Creo que cada vez se queda más sola porque los argentinos están pidiendo otra cosa. El otro día escuchaba a un dirigente que no es del PRO, que sí participa de Cambiemos, que es Totti Flores, ¿no? Que le preguntaban en un programa de TN cómo él veía en su lugar de acción, que es allá en La Matanza, a los que más necesitan, ¿no? Y él decía que él veía grupos muy minúsculos, muy ideologizados, que eran los que hacían mucho barullo. Pero lo que la amplia mayoría, y Totti creo que es un hombre muy creíble y muy confiable, decía, la gran mayoría está a la expectativa, está esperando, y venía de estar con el presidente. Respuestas nuestras, están esperando respuesta del presidente y vengo a decírselo a él. Y me fui convencido que el presidente está preocupado por eso. Entonces, yo digo, son minorías que creo que por la expresión de la mayoría de los dirigentes del peronismo a nivel nacional, como son los gobernadores, como lo es el movimiento obrero, están tratando de diferenciarse de eso. Yo no vi gobernadores ayer en la movilización, no vi dirigentes del movimiento obrero argentino, simplemente vi a estos jóvenes de la cámpora, estos jóvenes que tenían un discurso de izquierda en los barrios más carenciados cuando militaban, pero vivían en Puerto Madero, y bueno, la gente... Sí, bueno, me parece, a ver, Carlos, y en esto hagamos una separación, digo, más allá de la cámpora, seguramente hay millones de personas que están convencidos que esto fue lo mejor de la Argentina, están convencidos que quieren que Cristina vuelva, digo, esto tampoco no lo puede desconocer, digo, hay un 49% por lo menos de la última elección
que sigue pensando que era necesario que eso siguiera. No, hay un 49% del conjunto del peronismo. El 49% también fueron los gobernadores, fueron los intendentes, fue el conjunto del peronismo. En eso el peronismo, yo que provengo del peronismo, muy orgánico. Sí. Cuando se definen este tipo de cosas del peronismo, a veces con los peronistas tapándose la nariz van y votan. En eso el peronismo es orgánico, tiene sus lealtades, pero creo que a partir de esa derrota existe a quien hicieron cargo de esa derrota, que es la presidenta y el gobernador Scioli, junto con todo lo que integraba ese esquema que era Aníbal Fernández y demás, y han empezado a diferenciarse seriamente. Si vemos la historia del peronismo, veremos que esto que estoy diciendo yo es real. También mucha gente acompañó a Herminio Iglesias allá en el 83, ¿no? Y llegaron a ir 3 millones de personas a escucharlo a él y a Luder. A los 2 años después de esa derrota, Herminio Iglesias estaba muy solo. Era una anécdota. Creo que acá puede pasar quedó como una creo que puede pasar. Creo que en el caso de Cristina es la Herminio Iglesias del 83, no me cabe duda, ¿no? Qué duro que estás. Vamos a hacer una pausa, porque seguramente muchos se estarán preguntando. Hablando de los Panama Papers, hablaron de Mauricio Macri, pero hay involucrado a algunas personas más. Por supuesto, lo vamos a charlar después de la pausa y vamos a escuchar las respuestas que hay para esto. Dale.